Bien, seguimos en Infobae TV, estamos con Néstor Pitrola, diputado nacional por el Partido Obrero. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal después de tanta actividad estos días? Sí, un balance positivo del paro nacional que conviene hacer como conjunto en el cuadro político, y un balance positivo por el protagonismo del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Creo que fue un paro importante, aun cuando al no parar la UTA le restó efectividad, sobre todo a sectores que tienen ganas de parar pero no pueden porque están en negro, porque son poquitos, porque no tienen delegado, porque están precarios, pueden sufrir represalias. Pero fue un paro extraordinario en lugares concentrados del movimiento obrero industrial, como el cordón industrial de San Lorenzo, en Santa Fe. En este cordón industrial que iría de Buenos Aires, digamos, hasta San Lorenzo, ustedes están creciendo en las fábricas, el Sí. PO. Y eso está preocupando mucho a algunos sectores más tradicionales del sindicalismo, por ejemplo, en Esmata. Piñanelli se ha referido a usted, ha dicho que es fuerte la influencia del Partido Obrero en las fábricas, e incluso ha dicho que muchos de los que han sido cesanteados en en Lear, Sí, en la autopartista Lear. son del PO, no iban a trabajar y demás, o sea, estarían bien echados. ¿Cuál es su respuesta? No, que un sindicalista diga que los despidos son justos es final, es final. Despidieron 400 trabajadores, había 850 hace un año atrás y ahora hay 450. De 2 turnos, Lear pasó a 1 turno y para él son despidos justos. Es espantoso. Piñanelli tiene un problema, pero es un problema del conjunto de la burocracia sindical. Él tuvo delegados opositores en Mercedes-Benz, les hizo fraude, los hizo echar. En General Motors Rosario tengo presentado un proyecto en defensa de ellos porque les hizo fraude. Están trabajando, pero les hizo fraude. Bueno, tiene un cuerpo de delegados combativos opositor en Volkswagen Córdoba. A Piñanelli le ha surgido por muchos lugares. Ahora hay elecciones en Volkswagen Pacheco y también hay todo un sector de oposición a la lista de Piñanelli. Es un fenómeno del conjunto del movimiento obrero. Yo soy gráfico y la Federación Gráfica ayer no paró, pero todas las principales plantas de nuestro gremio pararon, ¿no? AGR Clarín, Worcolor, Morbillo, IPESA, Interpac, las grandes plantas. Por supuesto Donnelly, tan emblemática en estos días porque presentó una quiebra fraudulenta, también adhirieron los compañeros al paro. Creo que hay un fenómeno en el movimiento obrero industrial y ayer se expresó. FATE, la gran fábrica del neumático, 1.500 obreros, paró contra su sindicato, que es de la CTA Yasky, de Guasesco, oficialista. Todos estos casos por asamblea. Yo quiero desmentir que nosotros paremos con piquetes desde afuera al movimiento obrero. El movimiento obrero para desde adentro. El piquete contribuye. Alimentación también paró. Bueno, muy importante. La alimentación paró en el Sindicato Buenos Aires y el Sindicato Córdoba, siendo un gremio de la CGT Caló. ¿Y a qué se debe el crecimiento de ustedes en esos gremios tradicionalmente peronistas? Bueno, yo creo a un fenómeno muy profundo. En primer lugar, la burocracia sindical en general está atomizada. Usted ve, hay 5 centrales, en un país cuya ley habla de CGT única. El llamado modelo sindical es una CGT, hay 5. Y después hay gremios como bancarios, como UTA, como Fraternidad, que ya no están en ninguna de las 5. Se atomizó. ¿Y por qué se atomizó? Nosotros ya esto lo venimos observando y desarrollando en distintos congresos del clasismo. El problema es que estamos en una transición hacia una nueva dirección en los sindicatos, contra el sindicalismo empresarial. Están pagando las consecuencias. O sea, el sindicalismo tradicional sería empresarial. Y claro, es que es empresarial. Tienen empresas, controlan empresas. Después se valen de barras bravas. Tuvimos el caso emblemático de Mariano Ferreira, ¿no? Un militante asesinado por la lucha de los tercerizados ferroviarios. Pero los barras bravas, las patotas. Luego toda esta saga de haber firmado desde los 90 convenios a la baja que hoy siguen y reciben contribuciones solidarias, entre comillas, por esos convenios
a la baja de las conquistas del movimiento obrero. Y bueno, yo creo que históricamente está acabada esta burocracia sindical. Ahora eso se asocia a la decadencia del peronismo. Yo creo que en la juventud el peronismo ya es un recuerdo, es un tema y todo lo demás, pero es un movimiento que no tiene más para dar. Después de las 3A con Isabel Perón, después de los 90 y después de este fracaso kirchnerista. Entonces, el ascenso en el movimiento obrero de la izquierda yo creo que se asocia al ascenso político en el cuadro nacional. Ahora, igual la cámpora tiene presencia entre los jóvenes, la cámpora como brazo, digamos, juvenil del kirchnerismo. En los sindicatos no. Cristina en River, como Moyano todavía kirchnerista, habló de que no íbamos a cometer el error de los 70 y quiso unir la juventud sindical, dijo ella, con la cámpora. ¿Usted lo vio? No existe. En las universidades, la cámpora ha perdido todas las elecciones. Tiene 7, el 10%, es decir, la Federación Universitaria de Buenos Aires la dirige la izquierda, el Partido Obrero con otras agrupaciones. Entonces, hay un funcionariado camporista enorme, pero de ahí a un movimiento genuino y profundo de la juventud, no digo que no haya jóvenes kirchneristas, que además los queremos ganar a todos, pero quiero decir, no es un movimiento de militancia y raíz popular. Ahora, de todos modos ustedes van al paro con sindicalistas como Moyano, además que encajan bastante bien en esa figura del sindicalismo empresarial, que es una jugada táctica. No, yo eso te agradezco la pregunta. Siempre los socialistas construimos desde las organizaciones del movimiento obrero, desde la unidad en la lucha del movimiento obrero. El movimiento obrero lucha con las organizaciones que tiene. Y hay muchas luchas previas al paro bancario, los petroleros, Lear, Donner y todo esto. Los docentes de la provincia que fueron al paro, aún con Baradel, que tuvo que hacer un paro por reapertura de paritaria después de las vacaciones de julio. El movimiento obrero lucha con las organizaciones que tiene. Y cuando hay un paro nacional, los socialistas, el clasismo, estamos en el campo de los trabajadores. Le dotamos de un programa, le damos un carácter movilizador, y esta vez más que nunca, porque el día antes, la coordinadora sindical clasista del Partido Obrero con CTA Michel hicimos una gran jornada nacional, que acá fue de Plaza de Mayo a Congreso, con todo un programa que no tiene Moyano y Barrio Nuevo. Prohibir despidos por un año, repartiendo las horas de trabajo sin afectar el salario, es decir, cortar el problema de los despidos, ocupar las fábricas que cierren, defender la fuente de trabajo, el problema del impuesto a las ganancias, reapertura de paritarias, aumento de emergencia a los jubilados. Y un tema muy estratégico, nos pusimos de acuerdo en el no pago de la deuda, investigación, suspensión del pago, no pago de la deuda ilegítima y usuraria que ha llevado a esta crisis como uno de los grandes factores. Creo que hay una crisis financiera y hay una crisis industrial. Entonces dotamos de un programa que no tiene Moyano y Barrio Nuevo. Yo creo que Moyano y Barrio Nuevo no solo son del viejo peronismo, de la vieja burocracia sindical, no tienen perspectiva política, no tienen candidato. Entonces, en ese aspecto, el paro es menos político que nunca, porque los presuntos candidatos de ellos, Macri o Massa, no están en hacer ningún paro, ni están asociados... Nada, ni están asociados a ninguna reivindicación obrera. En cambio, el Frente de Izquierda milita consecuentemente con su ideario, con su programa, y nuestros candidatos reflejan lo que hacemos después en la realidad. Y luego de este paro, ¿qué se viene? ¿Cuál sería la propuesta de ustedes? Bueno, por un lado quedan reforzadas todas las luchas, ¿no? Que el paro no sirve porque Capitanich diga yo no muevo un dedo. Nunca vi un gobierno que al otro día de un paro cambie todo, pero sí vi gobiernos que se fueron al tacho de la basura histórico después de grandes movilizaciones sociales. Eso vi varios ya. Ahora, que no cambió nada tampoco es cierto, porque las luchas que ya venía habiendo por salario, por impuesto a las ganancias, contra los despidos, se ven reforzadas, se ven legitimadas con un movimiento nacional. Y por supuesto pretendemos continuidad. Nosotros le decimos a Moyano lo siguiente, él habla de un presidente salido de la fila del movimiento obrero. Bueno, muy bien, empecemos por casa, convoquemos un congreso
con delegados electos en todos los gremios, discutamos qué salida para los trabajadores, qué programa, qué pretendemos, para oponer una perspectiva al gobierno y ir a un plan de lucha para llevarlo adelante. ¿Cree que le va a dar bolilla? Yo creo que no, pero el planteo se va desarrollando en cada sindicato, en cada gremio. O sea que ustedes están con la moral bien alta, ¿eh? Sí, creo que sí. Y hay encuestas incluso que preocupan mucho al peronismo tradicional. Encuestas del PO en Córdoba, por ejemplo, que lo ven muy fuerte. Sí, por ejemplo, han salido presidenciales, que es siempre el rubro difícil para nosotros. Porque bueno, la presidencial uno dice son los que pueden ganar. Ya cuando hay una tendencia presidencial, el otro día un encuestador, que lo puedo nombrar, sí, claro, porque es el hijo de Julio Aurelio, que digamos son decanos de los encuestadores, me dijo lo siguiente: nosotros no podemos dejar de medirlos a ustedes, porque se deforma la encuesta. Qué interesante. Quiere decir que ya es una corriente política nacional. Y en Córdoba salió ahora una encuesta reciente con el 8% a nivel provincial para Altamira. Candidato a presidente. A presidente. Nosotros habíamos sacado algo menos del 8 a diputados en octubre pasado. Casi meten a una diputada. Sí, sí, porque sacamos el 7,50. En realidad denunciamos fraude porque, bueno, nos robaron. Como ganamos por poco, no nos dieron la pelea. Esto es como los campeones del mundo, hay que ganarles por nocaut o por muchos puntos. Entonces, ya teníamos un avance, pero ir a presidencial con esos guarismos. Lo mismo a nivel nacional, Altamira está midiendo arriba del 5%. Ahora salió una que da Altamira 5,8 en provincia, y a mí como candidato a gobernador, que no estoy nominado, digamos, no hemos entrado nosotros todavía en campaña electoral, pero me da 6,7, que también es un gran progreso. Creo que el Frente de Izquierda se está asentando como una alternativa política. En el fondo, Cristina, con esto del Club de París, de indemnizar a Repsol, de asumir la deuda por los litigios de dolarización de tarifas, todo este curso ha tomado el libreto de la oposición, que decía normalicemos el país en el mercado internacional. Más allá de que fracasó, creo que entre gobierno y oposición no hay una clara salida al país, y nosotros estamos ofreciendo... Usted dice que el giro, digamos, hasta junio, por lo menos de Cristina, le dejó a la izquierda un espacio. Sí, a todos. Pues, claro, a la izquierda claramente. Por eso ella se queja y dice, a la izquierda mía no hay nada, claro, está la pared y todo lo demás. Bueno, ladran Sancho. O sea, ¿no? A la izquierda estarían ustedes. Estamos claramente nosotros. Y ayer estuvo un paro del movimiento obrero a su izquierda. Ojo, porque el paro del movimiento obrero refuerza nuestra perspectiva política y viceversa. Cada uno interviene, ¿no? Los Macri o los Cobos no son socios de este paro del movimiento obrero. ¿Quién es el verdadero socio y entusiasta socio y le da una perspectiva programática a las reivindicaciones de los trabajadores? Me parece que nadie como el Frente de Izquierda. ¿Usted de qué profesión es? Gráfico. Gráfico. Y soy actualmente congresal, soy el primer congresal por la oposición a la vieja dirección de la Federación Gráfica. ¿Y qué tal, cómo se siente como diputado? La verdad que muy bien. ¿Por? Yo tenía preocupaciones, porque he estado toda la vida en la lucha, la organización de los trabajadores, la construcción política. Tenía miedo que me absorba la burocracia. Aparte somos 3 diputados en 256. Y no, tenemos una actividad desbordante, muy activa en conexión con los movimientos populares. Los proyectos nuestros no salen del laboratorio de una oficina, sino que están todos discutidos con movimientos ambientales, con movimientos de derechos humanos, con movimientos de los trabajadores, con la juventud, con los docentes universitarios. Es una actividad enorme. Y después somos protagonistas en el debate de la Cámara en relación a los grandes temas, ¿no? ¿Y con los otros diputados cómo se lleva? ¿Con los peronistas? Yo me llevo cordialmente con todo el mundo, pero los debates... Son a cara de perro. Son a cara de perro. ¿Y quiénes son las mejores espadas del kirchnerismo, digamos? Los que mejor debaten. Uy, esa es una pregunta difícil. ¿No hay? No es un bloque que tenga gente destacada. Realmente un bloque que tenga gente destacada no es.
Bueno, hay gente con toda una historia. Héctor Recalde es un destacadísimo abogado laboralista, pero está ubicado en una vereda en la que chocamos todo el tiempo los que planteamos reivindicaciones de los trabajadores, y él se debe a la disciplina del bloque. Es decir, inteligencias no le faltan. El problema, acá hay un problema político muy grave. ¿Y en ¿no? la oposición? No, bueno, en la oposición hay gente muy destacada, pero que está cada día más derechista, por ejemplo, como Elisa Carrió. Elisa Carrió es una gran personalidad, pero está cada día más derechista. Es una cosa profundamente, y yo creo que este es otro aspecto del fenómeno del ascenso de la izquierda, no solo el problema del peronismo, porque la centroizquierda ha perdido toda personalidad. Usted imagínense, están con Cobos, con Terraño, que es un privatista, con Lustó, bueno, con Pratgay, fue un hombre de la banca Morgan, todos en el UNEN, y ahora discuten ir con Macri. Y Carrió es la espada para ir con Macri. ¿Y con los socialistas de Wiener, qué tal se lleva? Bueno, no, ellos están también en este bloque del UNEN y tienen un gobierno muy conservador. Puede haber alguna ley en la que uno coincide, qué sé yo, espero que voten. Ahora tenemos, que el kirchnerismo lo paró por una orden presidencial, tenemos una ley para el teleoperador. 6 horas, trabajo insalubre, todos los chicos de los call centers. Espero que apoyen una cosa así. Ahora, casi una crisis orgánica, diría Gramsci. Una crisis de régimen político. Ah, sí. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí. Esperemos que le vaya bien. Y muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario.